En vivo y en directo comenzamos Puntos de Vista este día lunes 27 de abril. Vamos a hablar de política íntegramente en nuestro programa del día de hoy acerca de esta idea que surge en el gobierno de poder estudiar al menos la posibilidad de postergar nuevamente el plebiscito fijado para octubre debido a la crisis sanitaria y también crisis económica. Vamos a hablar de eso y otros temas también que se relacionan con la actualidad política de nuestro país con Jaime Vázquez, presidente regional de la UDI. ¿Cómo te va, Jaime? Buenas tardes. Hola, Francisco, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación y poder compartir con todos los amigos de la región del Biobío. Y también nos acompaña Enrique Inostroza, ex seremi de gobierno del Partido Socialista. Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Un saludo también a Jaime Vázquez a la distancia. Vamos a hablar de varios temas, pero comencemos por la emergencia sanitaria. Enrique Inostroza, en la oposición han criticado la gestión del ministro Mañalich, del gobierno. Obviamente no todos piensan igual, pero uno de los puntos es la rapidez y transparencia en la entrega de la información y, por otro lado, este mensaje comunicacional de ir retomando de a poco la normalidad. ¿Qué piensas tú de esas dos cuestiones? Primero, yo creo que desde la oposición no hay nadie que no quiera que al gobierno y al ministro de Salud le vaya bien en este tema. Claramente, porque aquí lo que tiene que ver es con la salud y la vida de los chilenos. Y por lo tanto, yo creo que no hay ninguna discusión. Lo que claramente el gobierno tiene que reconocer que ha tenido muchas falencias, particularmente en los mensajes que entrega. Hay que recordar de que, de golpe y porrazo, para decirlo de manera bien ladina, el gobierno planteó un tema desde quédate en casa hasta la nueva normalidad, y luego el propio presidente tuvo que cambiarlo a un retorno seguro. No ha habido claridad respecto a los mensajes comunicacionales. El ministro de Educación ha tenido que ser desmentido por el propio ministro de Salud. Llevarlo a nivel de la región, a mí lo que me sigue echo de menos una mayor coordinación entre las autoridades regionales y las nacionales. Se levantan o se bajan cuarentena y las autoridades nacionales no tienen información desde cuándo ocurre aquello. Entonces, por lo tanto, hay cosas que se tienen que afinar, porque la población requiere claridad. Y hay un segundo aspecto que no tiene que ver especialmente con el Ministerio de Salud, sino que le corresponde al gobierno, es que ha habido mucha lentitud en cuanto a la implementación de las medidas que han sido aprobadas en el Parlamento. Hay que recordar, por ejemplo, que en el caso de la ley que el bono COVID-19, un bono muy exiguo de 50.000 pesos, destinado a las familias más pobres, se demoró casi 30 días el gobierno, desde su aprobación en el Parlamento hasta su primer pago, en poder llevarlo a cabo, cuando era un grupo de la población que en muchas ocasiones han recibido algún tipo de beneficio, por lo tanto era muy fácil poder destinar esos recursos. Escuchamos a Jaime Vázquez. En Chile Vamos tienen otra visión, Jaime, de que la oposición no está colaborando, está siendo demasiado crítica. A ver, yo quiero ser muy claro en esto. No es toda la oposición. Yo quiero agradecer también, en cierto modo, la posición que manifiesta Enrique, que si bien hace una crítica respecto a algunas acciones, nosotros lamentablemente nos hemos encontrado, Francisco, con personas que definitivamente quieren que al gobierno le vaya mal. Pero también hemos reconocido en muchos actores políticos también de oposición una disposición a trabajar, a colaborar, a permitir que en conjunto podamos resolver este grave problema que estamos viviendo hoy día en Chile. Yo creo que esa es la actitud, una actitud más bien de carácter republicana, una actitud constructiva donde necesitamos de todos los sectores. Hoy día nos toca gobernar a nosotros. En el pasado le tocó gobernar a la oposición y enfrentar temas tan sensibles como el terremoto u otras emergencias en Chile. Por lo tanto, lo que requerimos aquí es de la colaboración de todos los actores políticos. No hay tiempo, definitivamente, para aprovecharse estas circunstancias y sacar dividendos políticos. Yo creo que aquí lo más importante es que podamos ayudar a enfrentar juntos la crisis. Y esta crisis requiere, evidentemente, no solo voluntad, requiere recursos económicos, requiere coordinación, y evidentemente se trata de una situación muy compleja para el mundo y muy compleja para Chile. Han habido algunas situaciones
difíciles desde el punto de vista comunicacional, pero lo que sí hay, reconocemos nosotros tremendamente, hay toda la voluntad de parte del presidente, del gobierno, de los partidos también, por cierto, de Chile Vamos, y lo que estamos enfrentando hoy día definitivamente es un problema de salud pública muy importante. Está en juego la vida de los chilenos definitivamente, y por tanto tenemos que agotar todas las instancias que nos permitan hoy día tener un control mucho más fuerte de esta lamentable pandemia que estamos viviendo. Por eso hoy día vemos nosotros la preparación que se está dando también en hospitales, la habilitación de espacios que permita el día de mañana también resolver los problemas definitivamente de espacio público. Y además, lo dijo el presidente, lo ha dicho el ministro, se han hecho todos los esfuerzos para poder traer los ventiladores mecánicos a Chile, para poder contar con los insumos suficientes y para que definitivamente, ojalá, Dios mediante, no tengamos que lamentar una gran cantidad de personas fallecidas en Chile. Yo insisto, aquí se requiere voluntad, unidad, en un trabajo político evidentemente coordinado, no solo el gobierno, sino que con la colaboración, por supuesto, de la oposición. Y no perdernos, Francisco, con esto termino, de los grandes temas que tenemos en el país, y por eso también, desde la UDI, nosotros hemos planteado con mucha fuerza también hablando de recursos económicos, de la austeridad fiscal que necesitamos, contar también con más recursos. Bueno, la UDI ha planteado también la posibilidad de poner fin a estos sueldos o pensiones que se entregan a los expresidentes de la República, y que estamos hablando de más de 600 millones de pesos también en el año. Por lo tanto, todos los recursos fiscales son bienvenidos para enfrentar la crisis. Enrique, si no convence en la oposición este plan, ya sea comunicacional o concreto, de ir retomando la normalidad de manera gradual, ¿qué propone la oposición? ¿Cuándo volvemos a trabajar? ¿Cuándo volvemos a salir de la casa? Es cierto, todo va a cambiar, pero en algún momento hay que retomar las actividades. Saquemos previo a eso un par de mitos. Cuando se habla de que la oposición no ha sido constructiva, ha sido obstruccionista, yo quisiera señalar que hay un dato muy concreto. En 22 días, el Parlamento, que en la Cámara de Diputados la mayoría la tiene la oposición, ha despachado 12 leyes. Todas estas leyes vinculadas de alguna u otra manera a la emergencia sanitaria. Desde las sesiones por medios telemáticos del Parlamento, la nueva fecha de elecciones, hasta la última ley que aumenta los recursos para el FOGAPE. Entonces, por lo tanto, cuando el gobierno señala que ha tenido dificultades con la oposición, el mejor ejemplo es que en el Parlamento han aprobado todos los proyectos de ley que el Ejecutivo ha ingresado vinculados con este tema. Y por lo tanto, quisiera desmentir aquel mito que se trata de instalar. Luego, el tema de la normalidad claramente se tiene que dar bajo un estricto criterio científico. El tema de poder abrir los centros comerciales, llevar a la normalidad el país, tiene que ser bajo un criterio evidentemente científico. Y para ello, el Consejo Asesor, que conformó en los primeros días, un poco obligado el gobierno, creo que tiene que funcionar. En ese Consejo Asesor está el ministro de Salud, está el ministro del Interior, está el ministro de Ciencia, está la presidenta del Colegio de Médicos, están los representantes de los alcaldes, para efecto de poder tomar medidas que efectivamente lleven al país no solo a la normalidad, sino que también lleve a la normalidad en forma segura para la vida y la salud de las personas. Y por eso yo pongo el acento en temas que son parte de la exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo. Cuando señalo que se han demorado 30 días en pagar un bono sobre un sector de la población que está completamente indexado, claramente ahí le exijo desde la oposición al gobierno mayor celeridad. Porque claramente, para bajar las cifras de la región del Biobío, en la región del Biobío, de los ocupados informales, que son 222.000 según los datos del propio INE, hay 143.000 ocupados informales que están en la provincia de Concepción. Esas personas, muchos de ellos, y la gran mayoría hoy día, no se pueden quedar en sus casas, no porque sean irresponsables, sino porque están tratando de llevar el sustento a sus familias. Y ahí se requiere medidas mucho más urgentes de parte del Ejecutivo, mucho más rápidas. No esperar 30 días para pagar bonos, claramente eso va a ser insuficiente y puede generar riesgos sanitarios inminentes. La economía tiene que ver con el empleo, Jaime, y a ver, el espíritu de este decreto de la Dirección del Trabajo tan polémico, la ley de protección del empleo, me imagino que se hizo pensando en ayudar a aquellas empresas
que tuvieran de verdad problemas de liquidez. Sin embargo, hemos visto que empresas grandes se están acogiendo a esa ley. ¿Qué opinas tú de aquello? ¿Están en su derecho o la ley no se hizo para ellos? Estamos viendo casinos, estamos viendo un club millonario como Colo-Colo, bueno, entre comillas, dentro de lo que se puede comparar acá a nivel local, es decir, no son pymes. El espíritu, Francisco, de esta ley definitivamente lo que busca es proteger el empleo, ¿ya? Y proteger el empleo no estamos hablando necesariamente de la protección. El empleo de cualquier empresa. De la protección de la persona, del trabajador, del que cumple una función dentro de una empresa. Ya, y estamos hablando de distintas categorías. Por lo tanto, imagínese usted cuando uno habla de las empresas del retail o uno habla de pequeñas empresas más pequeñitas, familiares, pequeños emprendimientos. Imagínense, en estas empresas, incluso el retail, aquí saquemos mitos también, si la gente que trabaja en el retail, el vendedor, la vendedora común y corriente, no tiene sueldos estratosféricos o millonarios. Por lo tanto, no podemos tampoco dejarlos fuera de un derecho protector de ellos como trabajadores. Por lo tanto, el espíritu aquí tiene que ver directamente con la protección del empleo de las personas y no la protección de la empresa, ¿ya? Por tanto, porque las empresas definitivamente tienen opciones respecto a las variaciones del mercado, los problemas que están enfrentando hoy día. Y eso significaría, en un escenario muy, pero muy crítico, despidos masivos. Y por lo tanto, esta disposición de recursos del Estado viene definitivamente a resguardar el empleo de las personas. Ahora, respecto a la vuelta a la normalidad, efectivamente esta gradualidad de ir volviendo a la normalidad poco a poco tiene que ser efectivamente con un respaldo técnico, no es simplemente una frase. Yo creo que aquí es muy importante hacer esa aclaración, lo mismo que se hizo hace pocos días respecto al retorno de funcionarios públicos también, a cumplir las funciones propias que requiere hoy día el país, sobre todo si uno toma en consideración los propios funcionarios de la salud o los funcionarios que tienen que, por ejemplo, atender personas de la tercera edad. Hay muchas personas en Chile, porque fíjese aquí que ha habido una polémica también con el pago de las pensiones o de los bonos. No todas las personas están hoy día directamente vinculadas con la tecnología. Hay personas que todavía se acercan a una oficina para poder obtener un beneficio, para cobrar un beneficio del Estado. Y por lo tanto alguien tendrá que atenderlos también. Y por lo tanto la vuelta a la normalidad, que en algún minuto también ha planteado el gobierno, tiene que ver con este retorno efectivamente gradual que hay que verificar en cada uno de los servicios públicos. Y en lo general, en el mundo privado también, se tienen que tomar evidentemente las medidas necesarias. Lo que no queremos es que tengamos una masividad de contagios. Y esto también es importante señalarlo, porque se ha hablado de las semanas críticas, las semanas complejas. Estamos dentro de las semanas críticas, estamos dentro de las semanas complejas, y por lo tanto tenemos que tomar todas las medidas necesarias que nos permitan definitivamente resguardar la vida de las personas. Así que, y un dato adicional, a nivel regional también, hace un par de semanas atrás, se aprobaron en nuestra región, el Consejo de Gobierno Regional, 7.500 millones de pesos también para poder aportar a esta crisis difícil y compleja en materia de fomento productivo, para apoyar a las empresas, para apoyar también la compra de insumos médicos en el caso de ser absolutamente necesario. Hay una cantidad de recursos que ha dispuesto el Ministerio de Salud, pero también hay fondos regionales para poder apoyar definitivamente no solo a los servicios de la región, sino que también a los propios municipios, y otros fondos que están destinados también al apoyo social que requieren las organizaciones de nuestra región. Así que hay 3 líneas también importantes que cuentan con recursos en la región, y que hay una tarea fundamental también de Corfo y Cercotec en hacer la bajada, Francisco. Ahora, Jaime Enrique dice, la ley se hizo pensando en el trabajador más que en la empresa o el tipo de empresa. ¿Coincides o te parece que acá algunas empresas se están aprovechando? Enrique, ¿me escuchas? Está silenciado, parece, Enrique. Enrique, ¿me escuchas ahora? Ahora sí. Ya, te repito la pregunta. Sí. Jaime dice que la ley de protección del empleo se hizo para proteger al trabajador, más que el tipo de empresa. ¿Coincides o crees que de verdad algunas empresas se están aprovechando de esa ley? Yo creo que eso lo respondió la propia ministra del Trabajo cuando este fin de semana ha señalado que tienen que recurrir al espíritu y a fiscalizar si efectivamente el espíritu de la ley se cumple con una cantidad importante de empresas que, no obstante tener liquidez, tener buenas utilidades, se han acercado a poder hacer uso de este beneficio, que al final hace que los propios fondos que se han ido suplementando en gran medida por parte del trabajador
mediante el seguro de cesantía sean ocupados y un fondo solidario al último para efecto de poder pagar de forma decreciente una parte de las remuneraciones del trabajador. Claramente, digamos, creo que la propia ministra ha señalado que hay muchas empresas que al parecer no están cumpliendo con el espíritu de la norma. Pero ¿a ti qué te parece? ¿Cumplen con el espíritu las del retail, las de los casinos, las de un club tan grande como Colo-Colo? Mire, hay sectores de la economía que claramente han visto aumentados sus ingresos. Por ejemplo, a mí no me parecería que sectores que siguen teniendo ventas mediante mecanismos telemáticos, como el caso de las grandes tiendas. No me parece que se acojan a esta ley. Ahora yo le incorporaría otro elemento que en otros países del mundo, ni siquiera, digamos, con economías de izquierda o centro izquierda, digamos, lo han hecho. En Francia han establecido que las empresas, para efecto de poder obtener los beneficios a propósito de la pandemia, los beneficios económicos del Estado francés, uno de los requisitos, por ejemplo, es que no lleven sus utilidades a paraísos fiscales, que sigan tributando en el país de origen. Hay cosas como de ese estilo que hoy día en la actual ley no fueron incorporadas, y me parece que todavía es dable poder discutir si efectivamente le vamos a exigir ciertos requisitos para efecto de que las empresas se hagan acreedoras de los beneficios que todos los chilenos estamos poniendo a disposición para efecto de poder salvar, como bien dice Jaime, la economía de los y las trabajadoras. Ahí hay un punto que creo que hay que poner en consideración con mucha rapidez. Por ejemplo, otro de los temas que quedó pendiente, la Ley de Protección al Empleo, todos aquellos trabajadores que, porque a la fecha de sus contratos no estaba el seguro de desempleo vigente, por lo tanto nunca no tienen ese beneficio, o eran jubilados con pensiones exiguas y estaban obligados a trabajar, hoy día no tienen derecho a poder ser parte de ese beneficio. Yo creo que son correcciones que se tienen que hacer con mucha rapidez para poder incorporar a trabajadores que hoy día están en la completa desprotección frente a los efectos de la pandemia. Jaime, para ir avanzando en honor al tiempo, ¿cuál es el parecer de la UDI respecto a lo que deslizó el presidente Piñera al ministro Blumel de quizás volver a revisar la fecha del plebiscito y del calendario electoral producto de la crisis sanitaria y también crisis económica? ¿Crees que hay mérito para evaluar esa situación o la descartan? A ver, yo creo que todo es factible evaluar, pero solo 20 segundos para cerrar el capítulo anterior de lo que señalaba Enrique. Aquí definitivamente lo que tendremos que hacer es un esfuerzo por perfeccionar evidentemente las leyes, y esta es una oportunidad también, esta crisis, Francisco, porque no habíamos tenido la posibilidad de enfrentar un momento tan difícil como este, donde tengamos que aplicar mecanismos de apoyo de parte del Estado. Entonces esta es una oportunidad también para generar evidentemente leyes perfectibles absolutamente que regulen el rol del Estado en situaciones críticas cuando van en apoyo de las personas más afectadas, que en este caso son los trabajadores. En el caso del plebiscito, efectivamente, estamos hablando de un plebiscito absolutamente millonario, necesario, anunciado, que hay un acuerdo para aquello, pero que es necesario revisar fechas, no solo por el tema de condiciones de salud, porque alguien dirá, si el presidente está llamando a volver a la normalidad y se quiere suspender un plebiscito, tal vez señalando problemas de riesgo para la salud, sonaría un poco contradictorio. El foco va más bien en el tema económico, los recursos que se requieren para llevar adelante este plebiscito, si vamos a estar o no en las condiciones como país, con los gastos, con lo que significa llevar adelante un plebiscito. Yo creo que la fecha, la revisión tiene que ver más bien con un tema de carácter económico, más que con algún tema ideológico, político, o tratar de chutear para más adelante un tema que sin duda es muy relevante para todos los chilenos. Bueno, Enrique, no sé qué opinas en términos de quizás conversar o nada, o le cierran la puerta y el plebiscito se tiene que hacer sí o sí. Yo soy de la línea que ha manifestado hoy día mismo la presidenta del Colegio Médico. Todas las decisiones que en el Estado de Chile se tomen sobre que tenga consideración con la pandemia tiene que hacerse bajo un criterio eminentemente técnico, será discutible después. Ahora, me parece que esas consideraciones científicas, médicas, son distintas a lo que planteaba el presidente de la República y ahora que va a plantear Jaime Vázquez. Poner en juego la democracia por consideraciones económicas me parece totalmente fuera de foco. O sea, ¿qué vamos a esperar que el próximo año, cuando estemos cerca del 21 de noviembre, la UDI nos plantee que tenemos que prorrogar el mandato del presidente Piñera, no tenemos que hacer elecciones porque no hay condiciones económicas para hacerlo? O sea, en ningún país del mundo, cuando uno tiene convicción democrática, tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para que la democracia funcione. Tenemos
un itinerario constitucional aprobado unánimemente por el Parlamento en el mes de marzo, que ha sido modificado, y por lo tanto lo que nosotros como actores políticos tenemos que dar es certezas que esas decisiones que han sido aprobadas recientemente por nosotros se van a cumplir. Y si hay algún cambio, no se va a hacer por razones económicas, sino que se van a hacer por razones eminentemente ligadas a la vida y la salud de las personas. Cuando el gobierno señala que se pueden abrir los malls, hoy día el vespertino de La Segunda señala que se está preparando un protocolo para abrir restaurantes y otro tipo de eventos. Señala que un mall de la región metropolitana ya empezó a abrir sus puertas en la comuna de Las Condes. Claramente no hay ninguna razón, al parecer, digamos, para que ese criterio no se utilice con algo tan fundamental en la República como son las elecciones democráticas de autoridades. Enrique, brevemente, viendo la realidad que enfrenta Argentina, ¿tú crees que el presidente Fernández puede ser un buen consejero? Te lo pregunto por la reunión que sostuvo con miembros de la oposición, entre ellos Álvaro Elizalde, José Miguel Insulza, de tu partido. Mire, yo creo que las opiniones que en foros internacionales, en este caso de la centroizquierda, se toman sobre los deseos para efecto de que se vuelva, o sea, en democracia, se retome el poder, me parece que es generar una política innecesaria. Es como que nosotros criticáramos cada vez que los partidos centro-derecha se reúnen en foros internacionales y también señalan, digamos, que su interés es ganar tal o cual elección. Me parece que es parte de un debate democrático totalmente justo. Me parece razonable que hoy día, entiendo que hace un par de horas los presidentes de ambas repúblicas, de Argentina y Chile, conversaron y pusieron el acento, no en nuestros temas, sino que pusieron el acento en los temas sanitarios, que países que tienen una larga frontera necesitan conversar para efecto de poder retomar la economía. Permítame solo, Francisco y Jaime, un paréntesis. Me parece que hoy día, 27 de abril, antes de que se termine esta conexión, quiero enviar un saludo a los miles y miles de carabineros y carabineras que día a día se esfuerzan por prestar un servicio abnegado a la población. Más allá de los cuestionamientos que ha tenido la institución de Carabineros, yo quisiera saludar a aquellos hombres y mujeres que hoy día, más que nunca, han puesto a prueba su espíritu de servicio público para efecto de poder llevar una palabra de aliento, tranquilidad a las distintas zonas del país y particularmente aquí en las 33 comunas de la región del Biobío. Sí, les iba a preguntar justamente de eso porque la fecha está pasando prácticamente desapercibida. Obviamente el foco noticioso está en la pandemia, ahora también en los coletazos económicos, políticos que hay respecto al COVID-19. Pero efectivamente, Jaime, la institución de Carabineros está siendo muy mal evaluada por la gente luego de ser una de las que más confianza generaba antes del estallido social, con acusaciones de violar los derechos humanos y con proyectos de ley para reformar la institución. ¿Qué tiene que hacer Carabineros de aquí en más para recuperar esa confianza, Jaime? Bueno, nosotros lo hemos planteado en más de alguna oportunidad, bueno, justo con sumarnos al saludo afectuoso a las carabineras y carabineros, sobre todo en nuestra región del Biobío. Nosotros hablamos en algún minuto de la posibilidad que tiene que enfrentar Carabineros de reformularse efectivamente y definir su rol. ¿Cuál va a ser el rol definitivamente de Carabineros? Que hoy día, lamentablemente, desde el punto de vista institucional, ellos tienen una diversidad de funciones, no solamente tienen que ver con el resguardo del orden público, la seguridad interior del país, sino que hoy día también cumplen roles de carácter investigativo y por tanto lo que nosotros creemos necesario es que se pueda reformular evidentemente la institución bajo parámetros absolutamente necesarios y urgentes hoy día, sobre todo en materia de seguridad pública. Creo que el principal rol de Carabineros está en la seguridad pública. Hoy día tenemos a la PDI, que es un organismo policial investigativo que cumple un rol absolutamente distinto, pero que Carabineros también mezcla un rol investigativo en muchas oportunidades. Y lo dijimos también, muchos de los problemas que hemos vivido en Chile en el último tiempo, Enrique fue gobernador y también probablemente compartirá este criterio, la falta del trabajo de inteligencia policial, la falta de recursos que enfrentan también Carabineros desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista operativo, el requerimiento necesario de poder mejorar las condiciones que tienen para poder trabajar mucho mejor, por cierto que es absolutamente necesario. Y lo digo así con mucha claridad porque alguien podrá decir, sí, pero más recursos para Carabineros si la institución ha estado cuestionada. El hecho de que hayan habido Carabineros investigados, sancionados,
que hayan estado lamentablemente involucrados en actos de corrupción dentro de la institución. Eso significa empañar a la institución en su conjunto. Aquí hay hombres y mujeres valiosos, valientes, que dan la vida por los demás y que por tanto requieren hoy día cumplir una tarea con muchas más condiciones que las que tienen hoy. Imagínense, en nuestra región, Francisco, sobre todo en la provincia de Arauco, lo que le ha tocado enfrentar a nuestros carabineros en las últimas semanas, una situación muy, pero muy difícil, muy compleja, donde han sido atacados, donde han sido violentados, donde están enfrentando una situación muy compleja desde el punto de vista de su propia seguridad y por tanto aquí se requiere una reformulación sin duda de Carabineros de Chile que nosotros esperamos que en el corto plazo se pueda realizar y ellos obviamente vuelvan a tener el sitial de credibilidad y de confianza y de respaldo ciudadano que tuvieron en su minuto. Habrá que definir claramente el rol, Enrique, porque efectivamente no parece estar claro el objetivo concreto de la labor de Carabineros ahora. Estamos bajo estado de excepción constitucional y sin embargo se refuerza la presencia de Carabineros en la Araucanía, es decir, se manda a Carabineros acá, allá, como carne de cañón, dirán algunos. Lo que yo creo es que de lo que el gobierno previo a la pandemia, previo a la declaración de estado de excepción, presentó una propuesta de reforma de Carabineros que yo la leí con mucha atención y yo creo que es insuficiente. Lo que señala Jaime, no está contemplado en la propuesta que hizo el ministro del Interior, el presidente de la República. El poder definir, por ejemplo, yo creo que se tiene que definir de que Carabineros tiene un rol exclusivo y excluyente en materia de prevención del delito. La policía investigativa tiene que ser la policía científica, tiene que ser la policía de investigaciones y a Carabineros crearle a mi juicio un destacamento, una unidad de control de orden público mucho más profesional, dotada de mejores medios para efecto de poder evitar a todas luces situaciones como la que vivimos de violación a los derechos humanos que ocurrieron después del 18 de octubre. Son situaciones que no vienen contempladas en la reforma Carabineros propuesta por el Ejecutivo, que dado la contingencia del COVID-19 quedó postergada hasta después de las discusiones de las leyes necesarias para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas, pero claramente tenemos que enfrentar como país la necesaria reforma profunda a una institución tan importante como Carabineros de Chile. Y ahí creo que el gobierno en su propuesta quedó claramente al debe. Lo que no obsta en el reconocimiento que hacemos todos los actores públicos a la labor que realizan esforzada nuestras y nuestros funcionarios de Carabineros de Chile que hoy día cumplen un nuevo aniversario institucional y hacia ellos, a esos funcionarios que están en la calle y que cumplen labores preventivas, que ayudan a la comunidad, nuestro mayor reconocimiento y creo que esa labor se tiene que siempre destacar. Sí, 30 segundos, Jaime. ¿Cómo se saca Carabineros de encima el que mucha gente lo apunten como una institución que no respeta los derechos humanos? A ver, yo insisto aquí, brevemente, no hay que meter en el mismo saco a todos los funcionarios policiales, también lo dijo el general director en su minuto, si hay casos de violación a los derechos humanos o hay situaciones que no corresponden a la forma de proceder de Carabineros, bueno, están los tribunales, están los procesos investigativos y eso obviamente tiene que quedar al margen de la institución. La institución no se puede empañar por casos aislados, lamentablemente. En todos lados hay personas buenas y personas no tan buenas y por lo tanto hay algunos que se apegan a la normativa y otros lamentablemente se alejan y por lo tanto Carabineros ha tomado medidas también, ha dejado funcionarios fuera de su institución, ha tomado medidas bastante duras y concretas y por tanto situaciones aún más complejas que tengan que ver con violación a los derechos humanos evidentemente se tienen que investigar, se tienen que esclarecer y se tienen que sancionar y eso no tiene que ver directamente con las instituciones en su conjunto. Yo creo que tenemos que cuidar las instituciones de Chile, no solo Carabineros, sino que todas las instituciones de nuestro país para que volvamos a retomar las confianzas que lamentablemente en el último tiempo se han ido perdiendo, Francisco. Gracias, Jaime Vázquez, presidente regional de la UDI, por participar en Puntos de Vista. Que te vaya bien. Muchas gracias, Francisco. Saludos a Enrique también. Saludos. Don Enrique Nostroza, también muchas gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes, Francisco, y a TVO por la invitación. Saludos, Jaime. Muy bien, estamos finalizando entonces este primer programa Puntos de Vista de esta semana y sí, es cierto, no hay que generalizar, así que también saludamos a aquellos carabineros que de Arica a Punta Arenas están ahí trabajando por la seguridad de todos los chilenos. Hasta mañana. Gracias.